avanzando. En principio vamos a hacer el ejercicio para demostrar todavía algunas propiedades que hemos los estimadores de mínimos cuadrados y inclusive hasta cómo podríamos calcular el R cuadrado, ¿ya? Entonces, de forma manual, porque ya les dije que estos cálculos igual hoy en día ya vienen preestablecidos, digamos, en los softwares computacionales, ¿no? De 5 observaciones. Supongo que aquí vamos a tener el dato 0, 2, 1, 3 y 4. Y aquí supongan que vamos a tener los siguientes valores para la variable y. Vamos a suponer que tenemos los valores de 3. Acá vamos a suponer que tenemos 4. Aquí podemos tener 3, acá 5 y aquí 7, supongamos, ¿no? Pues suponga que disponemos de esta información muestral, ¿no? Estamos diciendo que, suponga que esto es una muestra de corte transversal y acá podemos suponer que X podrían ser las horas de estudio, ¿no es cierto? X podrían ser las horas de estudio y Y en este caso podrían ser la nota, ¿no? Suponiendo que Y va de 0 a 7 nada más, ¿ya? Ok, entonces lo que vamos a hacer es ahora, a partir de esta información, tratar de estimar los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente acá, ¿no? Entonces, tenemos esta información para X, información para Y. Entonces, recordarán las fórmulas, ¿se acuerdan las fórmulas que hemos utilizado para poder trabajar los estimadores de mínimos cuadrados? Bueno, acá no está, esto está en creo que en la 4 todavía lo hicimos esto. O en la 3. Ok, recordarán estas formulitas aquí. Entonces teníamos estas dos formulitas, ¿no? Para el estimador de beta 0 y beta 1, ¿no? Acá. Recordarán estas dos fórmulas. Hemos dicho que beta 0 gorrito era el Y promedio menos el beta 1 gorrito, el X promedio, ¿no? Esta era una de nuestras fórmulas. Y beta 1 gorrito, recordarán, era este cociente, ¿no? Que en principio le hemos llamado la covarianza de XY, covarianza muestral. Y en el denominador tenemos la varianza de X, ¿no? ¿Ok? Entonces son estos, acá hemos visto hay dos formas de representarlo esto, ¿no? ¿Ok? Acá está covarianza muestral, ¿ok? Ahorita vamos a utilizar una fórmula alternativa que también es más fácil inclusive, ¿ok? Aquí, esta es, digamos, la fórmula general, ¿no? Pero también hemos visto una fórmula reducida de esta expresión del beta 1 gorrito, y esa es la que vamos a utilizar en el Excel, ¿ya? Entonces, ya tenemos esas dos fórmulas y tenemos los datos, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar la siguiente fórmula para, eh, para la estimación de los estimadores de mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar la formulita esta que... No, digo, esta, ¿no? Esta expresión es la que nosotros hemos obtenido para poder encontrar el estimador de beta 1 gorrito, y esta es la que vamos a utilizar, ¿ya? El beta 1 gorrito hemos dicho que era igual a, ¿se acuerdan?
Esta es la que vamos a utilizar, ¿ya? Esta fórmula, bueno, igual la que acabo de mostrarles en la diapositiva es también válida, pero esta es la reducida, ¿no? Hemos dicho que este era el sumatorio eh, de x por y, ¿no es cierto? Sumatorio de x por y, todo esto dividido entre n, ¿ok? Menos el promedio de x por el promedio de y, ¿ok? Esta era otra forma de expresar la covarianza de XY, ¿no es cierto? La covarianza muestral. Y abajo la varianza de X, la fórmula reducida, hemos dicho que era igual a la siguiente expresión, ¿no? Era el sumatorio de X al cuadrado, todo esto dividido entre N, menos el promedio de X, todo esto también elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para beta 1 gorrito, ¿no? Y aparte nosotros ya sabemos que beta 0 gorrito, ¿no es cierto? Beta 0 gorrito ya hemos dicho que era el Y promedio, ¿no es cierto? Esta fórmula sí obviamente no cambia, esto era el Y promedio, menos el beta 1 gorrito por el X promedio, ¿no? ¿Ok? Entonces estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar para introducir en el Excel, ¿ya? O sea, para poder calcular los valores de beta 0 gorrito y beta 1 gorrito, ¿no? Acuérdense que estamos en este contexto, ¿no? Estamos trabajando en este contexto donde nuestro modelo es el siguiente, ¿no? Nuestro modelo es y sub i igual a beta 0 más beta 1 por nuestra variable x y más un término de error, ¿no? Este es el modelo con el que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, dado este modelo, nosotros con la información muestral lo que queríamos era estimar estos dos parámetros, ¿no? Beta 0 y beta 1, para eso estamos utilizando estas fórmulas que nos proporciona según el método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a introducir estas fórmulas. Acá recuerden que lo que necesitaríamos en el Excel sería este de acá, ¿no? Este sumatorio de x por y, hallar los promedios de x, de y, ¿no es cierto? Y este sumatorio de x al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Necesitaríamos esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Necesitaríamos estas dos, estos dos sumatorios, ¿no? Que lo vamos a obtener. Ok, entonces ya tenemos esas dos fórmulas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí, ¿ya? Estamos en el Excel aquí. Entonces, recuerden que dados estos valores, ¿no es cierto? Lo que necesitaríamos es lo siguiente acá, ¿no? Entonces acá recuerden que necesitamos el producto, ¿no? De x por y, ¿ok? Y necesitamos la variable x al cuadrado, ¿no? Lo vamos a poner así. X al cuadrado. Y esto lo necesitaríamos para estas dos columnas, ¿no? Entonces acá en la parte inferior vamos a poner las sumas. Y acá vamos a poner los promedios. ¿Ya? Entonces esto lo voy a agrandar aquí, esto vamos a hacer más cálculos acá, por acá. Ok, entonces, bueno, tenemos acá el promedio de x por y, simplemente acá por fórmula, ¿no? Podemos multiplicar estas dos columnas, ¿no? Tenemos la columna de x y la columna de y, entonces simplemente acá hacemos la fórmula simple, esta fila por esta fila, ¿no es cierto? Multiplicamos y esto lo proyectamos hasta el último valor, ¿no?
¿Ok? Acá no nos olvidemos, vamos a poner la fórmula de las sumas. Acá ponemos la suma de toda esta columna. Y esto también lo corremos para todas las columnas, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tenemos también estos valores aquí. Y lo propio para el caso de los promedios, ¿no? Acá tendríamos el promedio de toda la columna, ¿no? ¿Ok? Y esto lo corremos, esta fórmula para toda esta fila, ¿no? Listo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos simplemente las sumas las sumas y los promedios, ¿ok? Luego, entonces ya tengo acá el producto de x por y, entonces me faltaría simplemente elevar la variable x al cuadrado, ¿no? Entonces simplemente agarro la columna x, que sería esta, y lo elevo al cuadrado, ¿no? Con este símbolo gorrito se eleva al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto también lo proyectamos hasta la parte inferior. ¿Ok? Entonces notan que ya todo se va calculando, ¿no? Ya tenemos las sumas, tenemos los promedios, ¿no es cierto? Y hasta esta parte, con estas cuatro columnas y estos cuatro valores, nosotros ya podemos calcular el estimador de beta 0 y beta 1, ¿no? Nosotros ya podríamos estimar esos dos valores, ¿no? Ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer entonces aquí? Podemos poner aquí en la parte inferior, voy a poner el beta 0, acá lo vamos a poner, y aquí al costadito voy a poner la fórmula del beta 1. Ok, entonces necesitamos calcular el beta 1 primero, ¿se acuerdan? Introduzcamos la fórmula del beta 1, ¿no? Acuérdense el beta 1 gorrito, acuérdense que está la fórmula. El beta 1 gorrito hemos dicho que es el sumatorio de x por y dividido entre n menos el promedio de x por el promedio de y, ¿no? Entonces, vamos a ver con esto. Entonces acá introducimos la fórmula, ¿no? Es un cociente, hemos dicho, el beta 1. Entonces, primero abrimos un paréntesis acá y ponemos el numerador, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos dicho que la parte del numerador es la covarianza, ¿no? Muestral. Y eso lo hemos obtenido como el sumatorio de x por y dividido entre n, ¿no? Y ese dividido entre n vendría a ser este promedio de acá, ¿sí? Este 10.8 vendría a ser ese promedio, ¿no? Del sumatorio de x por y dividido entre n vendría a ser 10.8. Ese número le tengo que restar, ¿qué cosa? Le tengo que restar los promedios el producto de los promedios de x y de y, ¿no? Que vendría a ser este de aquí por este de aquí. ¿Sí? Promedio de x me sale 2, promedio de y 4.4. Cerramos paréntesis, ¿no es cierto? Y eso es lo que tendríamos en el numerador, ¿no? Eso sería la covarianza. Y esto lo tenemos que dividir entre, abrimos otro paréntesis, entre la varianza de x, ¿no? Que es el denominador. Y acuérdense, la fórmula de la varianza de x, hemos dicho que es esto de aquí, ¿no? La varianza de x vendría a ser el sumatorio de x al cuadrado dividido entre n, que vendría a ser este número, el 6, ¿no es cierto? Este promedio, que es el promedio de x al cuadrado, ¿no? Y esto le restamos, ¿no es cierto? El promedio de x, pero elevado al cuadrado, ¿no? O sea que sería este numerito elevado al cuadrado. ¿Qué dice acá? A ver otra vez. Entonces estamos aquí, es este valor menos este número elevado al cuadrado. Y cerramos el paréntesis. ¿Sí? Entonces esto es lo que tendríamos, ¿no? El denominador vendría a ser la varianza de x, que sería el sumatorio de x al cuadrado dividido entre n, que sería este valor, 6. A eso le restamos el promedio de x, que es 2 aquí, y esto elevado al cuadrado, ¿no? Y le damos enter. ¿Ok? Y acá tenemos el numerito este. Nos ha salido 1 al parecer, o no sé si está con los decimales aquí.
¿ok? 1.00, ¿ok? Ya tenemos el valor de beta 1. ¿Qué nos falta calcular ahora? El valor de beta 0, ¿no? Y el beta 0, ¿se acuerdan cómo se calculaba? ¿Cómo se calculaba el valor de beta 0? ¿Se acuerdan la fórmula? Mediana, profesor. Exacto, hemos dicho que en este caso sería el promedio de Y, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el promedio de Y? Es este número. Y a ese promedio le restamos el valor de beta 1 Y multiplicado por promedio de X. promedio de X, exactamente. Y le damos Enter y ya tenemos el otro numerito. ¿Ok? Ya tenemos los dos números acá. ¿Ok? Entonces ya tengo los valores de beta 0 y beta 1. ¿Ok? ¿Cómo sería la ecuación de mi modelo en todo caso? A ver. ¿Cómo sería la ecuación dados estos números? ¿Quién me dicta? A ver. ¿Cómo sería la ecuación del modelo acá? ¿Quién me dicta? A ver, ¿cómo sería la ecuación del modelo? Entonces sería el Y gorrito, ¿no es cierto? El Y gorrito que sería igual. Y gorrito sufi, díctame, a ver, esto sería igual a beta 0 gorrito, ¿no? ¿Cuánto es beta 0 gorrito? Acá está, 2.4. Y beta 1 me sale 1, positivo, entonces más 1 por la variable x, ¿no? Que en este caso sería mi x y nada más. ¿Sí? Y esta vendría a ser mi ecuación del modelo estimado, ¿no? Esta vendría a ser mi ecuación del modelo, ¿no es cierto? Ahora, una vez que ya tengo esta ecuación, ¿qué cosa podríamos hacer nosotros? A ver qué me dicen. Podemos demostrar las siguientes propiedades, ¿no? ¿Se acuerdan? Una vez que ya tenemos la ecuación del modelo, ¿qué podríamos hacer? Podríamos calcular los errores, ¿no? Los residuos, ¿se acuerdan? Los mu gorrito, y comprobar que la suma de los residuos nos salga cero. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a poner acá, ¿ya? Entonces vamos a calcular, dada la ecuación del modelo, una vez que ya tenemos estimado la ecuación del modelo, vamos a hacer una predicción, pero primero, antes de, vamos a hallar el Y gorrito, ¿no? Que acabamos de escribir, ¿no es cierto? Hemos dicho que Y gorrito, según la ecuación del modelo, era la ecuación que acabamos de escribir, era el Y gorrito igual a 2.4 más 1 por X, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es una predicción acá. Yo tengo acá los Y observados, pero me falta el Y estimado, ¿ok? Entonces eso es lo que voy a poner acá. Le voy a poner el Y gorrito, ¿no? Entonces le voy a poner el I hat. Ese para mí va a ser el Y gorrito, ¿ya? El Y gorrito, este Y sub hat, le voy a llamar el Y gorrito. ¿Y se acuerdan cómo lo puedo calcular? A ver todos los valores de los Y gorrito para esta columna. ¿Qué tendríamos que hacer para hallar esta columna? Tendríamos que reemplazar nomás, pues, ¿no? Hallar este valor, ¿no? De la ecuación que acabamos de escribir. Estamos diciendo que Y gorrito, ¿no es cierto? El Y gorrito hemos dicho que es igual a 2.4 más el valor de X. Entonces hay que reemplazar para cada valor de X, ¿no es cierto? Hay que reemplazar en esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, el primer valor, ¿cómo sería? A ver, el primer valor de Y, del Y gorrito, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo sería este primer valor para esta fila, para esta celda? 2.4, profesor. 2.4 más, No, pero más, profesor. más X, ¿no? ¿Y cuánto es el X del primer dato? El X del primer dato es 0, entonces ¿cuánto sería? 2.4 nada más, ¿no? Y así. Para el siguiente valor acá, 2.4 más, ¿cuánto es el X de este segundo dato? 2. Entonces sería 2.4 más 2, ¿no? Entonces sería 4.4 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a introducir este valor aquí del I hat, sería el beta 0, ¿no es cierto? Que hemos dicho que es 2.4. A esto le sumamos más
el beta 1 por la variable x, ¿no? Por el x. ¿Ok? Entonces, y enter, ¿no? Y acá justamente tenemos el primer valor del i gorrito. ¿Ok? Entonces, pero acuérdense que aquí si yo arrastro la fórmula va a correr estos valores del beta 0 y beta 1, ¿no? Entonces lo tengo que fijar, porque este beta 0 y beta 1 son constantes, tiene que estar fijo para todos los valores, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aquí, vamos a fijar qué valores fijamos el beta 0, este de aquí, le ponemos F4, ¿no? Para fijar. El otro valor que vamos a fijar es el beta 1, que es este, el F10, y le ponemos F4 y ya está fijado, ¿no? El B3 sí no lo fijamos porque eso sí va variando, va a ir variando, ¿no? Para el resto de valores. Entonces le ponemos Enter y ahora sí podemos correr la fórmula, ¿no? Hasta el quinto valor, ¿no? Y ya tenemos, acá está, ¿no? ¿Ok? Ya tenemos el I gorrito, ¿sí? El I gorrito según la estimación que acabamos de hacer, ¿no? Entonces lo interesante acá, por ejemplo, es ver esta columna del I gorrito, estas dos columnas, ¿no? Chequear el I gorrito con el verdadero I. ¿Cuánto se aleja realmente? Esta columna noten que es lo que el modelo me está prediciendo, ¿no? Es lo que predice el modelo. Estos valores de la variable endógena. Y estos son los verdaderos valores de la variable Y. Chequen, a ver, para el primer individuo, ¿que el modelo predice con exactitud o está muy lejos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está muy lejos? ¿Está muy alejado del verdadero valor de la variable endógena? Entonces, si ustedes acá claramente, ¿no? Para el primer individuo, ¿cuánto es el valor de Y observado? Su dato original es 3, ¿sí? Y el modelo ha predicho que es 2.4, ¿no? Entonces, relativamente está cerca, ¿no? 2.4. Para el segundo individuo, a ver, chequemos. Para el segundo individuo, su verdadero valor de Y era 4 y el modelo predijo 4.4, ¿no? ¿Ok? Entonces estaba cerca también. Ahora, para el tercer individuo, el valor de Y era 3 y el modelo predijo 3.4. Para el cuarto individuo, el dato fue 5 y el modelo predijo 5.4. Para el último individuo, su dato era 7 y el modelo predijo 6.4. ¿Ok? Entonces, relativamente se dan cuenta que las predicciones que nos da las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios relativamente están cercas, ¿no? No son exactos, obviamente, ¿no? Porque vuelvo a repetir, son predicciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a calcular el U gorrito, ¿sí? El Musufi gorrito. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el U gorrito? Según las fórmulas que hemos estado trabajando, ¿a qué es igual el U gorrito? El Y menos el Y estimado. Exactamente, el U gorrito hemos dicho que era el Y verdadero, ¿no es cierto? Menos el Y estimado, ¿no? O predicho. ¿Ok? Y esta es la fórmula que vamos a utilizar entonces, ¿no? El mu gorrito va a ser el Y menos el Y gorrito, ¿no? ¿Ok? Entonces eso lo introducimos aquí entonces voy a ponerle acá, este va a ser el U hat, le voy a poner, ¿ya? El U gorrito, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo obtenemos por fórmula? Simplemente va a ser el Y verdadero, ¿no es cierto? Menos el Y estimado, ¿no? Que vendría a ser este de aquí, ¿no? Y ya tenemos esto. Y lo arrastramos hasta la parte inferior. Y noten que aquí ya obviamente tenemos un resultado, ¿no? ¿Se acuerdan la primera propiedad? ¿Qué propiedad era? Si sumábamos todos los mugorritos, ¿qué debería pasar? ¿Se acuerdan? Cero, Igual todo que era cero. cero. Exactamente, ¿no? Nos ha salido 0, ¿sí? Acá, si ustedes chequean, 0.6 menos 0.4, ¿no es cierto? Y acá, obviamente, estos valores se eliminan y al final sale 0, ¿no? Ahora, hay otra propiedad también que no me estaba olvidando, hay otra propiedad que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver un poco con la covarianza que habíamos puesto como propiedad. Otra propiedad acá interesante es que la sumatoria de los mu gorrito
multiplicado con los X, multiplicado con los X, esto también tiene que ser 0. Esto es otra propiedad. ¿Ok? El sumatorio de los mu gorrito multiplicado con el X, eso también tiene que ser 0. La primera propiedad que acabamos de demostrar es esto, ¿no? Que el sumatorio de los mu gorrito, hemos dicho que es 0, ¿no? Y la tercera propiedad también que vamos a demostrar a continuación es que el sumatorio de los y gorrito, o sea, las variables y pronosticados, con los residuos también son ortogonales. Estas propiedades que estoy poniendo, las dos últimas al menos, se llaman las propiedades de ortogonalidad, de los residuos con los regresores y los residuos con los valores predichos de la variable endógena. ¿Ok? Estas son las tres propiedades que vamos a demostrar. Bueno, la primera ya la acabamos de demostrar, ¿no? ¿Ok? Estas tres propiedades, acá tenemos que el sumatorio del mu gorrito, esto nos sale 0. Ahora la sumatoria de los mu gorrito multiplicado con el X, esto también nos tiene que salir 0. Y la sumatoria del y gorrito multiplicado con los mu gorrito también tiene que ser 0. Entonces estas dos últimas propiedades se llaman las propiedades de ortogonalidad. O sea, ¿qué significa que sean? Estamos diciendo que los residuos son ortogonales con los regresores, o que los residuos son ortogonales con las variables predichas, ¿no? O las variables pronosticadas de la variable endógena. ¿Ok? Entonces comprobemos a ver estas dos propiedades más adicionales, a ver. Entonces, ¿qué ponemos aquí entonces? ¿Qué podríamos poner aquí? Entonces vamos a poner acá, vamos a multiplicar el U con el I hat, ¿ya? el Y gorrito. Entonces multiplicamos estos dos. Oh, perdón, primero con el X, ¿ya? El U con el X. Vamos con los X. ¿Y esto qué significa? Multiplicar el error, ¿no es cierto? Esto de aquí con el X, ¿no? Y esto lo corremos para toda la fila, para toda la columna, ¿no? Hasta el quinto valor. ¿Sí? Y igual, ¿no? O sea, es un número recontra cercano a 0, ¿no? ¿Sí? Este menos 4 elevado al exponente menos 15 es un número muy, muy, muy cercano a 0, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto es lo que tendríamos para la primera propiedad. Y la otra sería de que el mu gorrito, el mu multiplicado por el i gorrito, el i hat, esto también tiene que ser 0, ¿no? El producto de ambas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Multiplicamos el i gorrito, el mu gorrito, perdón, por el y gorrito. Con esto de acá. Y también esto lo corremos para... ¿Ok? Entonces este también tiene que ser un número muy cercano a 0, ¿no? ¿Ok? Entonces esto está bien. Bien, entonces esto es lo que tendríamos. Entonces este número igual es bastante cercano a 0, ¿no? Entonces este es un número bastante cercano a 0. Y lo cual demuestra que efectivamente tanto los residuos como los residuos con los regresores y los residuos con los i pronosticados son ortogonales, ¿no? ¿Ok? Ahora, lo que podemos hacer ahora nosotros es calcular el R cuadrado, ¿no? ¿Cómo calcularíamos el R cuadrado? ¿Recuerdan la fórmula del R cuadrado? Aquí era igual el R cuadrado. ¿Cómo podemos calcular el coeficiente de determinación? Y barra menos, no creo. ¿Se acuerdan la fórmula del coeficiente de determinación? Y el R cuadrado aquí era igual. Vamos a ponerlo aquí la fórmula. 1 menos suma residual sobre suma total, profesor. Exacto. Teniendo el dato de la suma residual, hemos dicho que el R cuadrado era
1 menos, ¿no es cierto? 1 menos la suma residual, exactamente. La suma de residuos elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre la suma total, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? La suma residual, ¿qué cosa viene a ser? La suma de los mu gorrito, ¿no? Los mu gorrito elevado al cuadrado. Y la suma total, ahorita vamos a ver que la suma total, acuérdense, era, la suma total era el sumatorio, ¿no es cierto? ¿De qué cosa? Esto había que sumar el sumatorio de los verdaderos datos observados, o sea, los y sub i, a los y sub i que le restábamos, esto le restábamos los y promedio, ¿no? El y promedio y todo esto lo elevábamos al cuadrado. Esto es la suma total. ¿Ok? Y la suma residual ya sabemos, ¿no? Que sale y sub i menos el y gorrito y eso lo sumatorio de todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer en el Excel, ¿ya? Vamos a introducir estas fórmulas, ¿ya? Primero hallemos la suma residual al cuadrado, entonces, ¿saben? Entonces, aquí para hallar necesito, ya tengo el mu gorrito, en este caso que es este u hat, ahora voy a trabajar con este u2, le voy a llamar, ¿ya? Es el u2 para mí va a ser el mu gorrito al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es esto, llevarlo simplemente, perdón, este no, este u hat, ¿no es cierto? Lo elevamos al cuadrado, ¿no? Esto lo elevamos al cuadrado. Y lo corremos para el resto de valores, ¿no? Ya está. ¿Ok? Entonces noten que aquí la suma, este mu gorrito al cuadrado, la suma de todo esto, aquí está, justo es el dato que quería. 1.2 me sale. La suma de residuos elevado al cuadrado me sale 1.2. Ahora me falta calcular la suma total. ¿Ok? Me falta calcular la suma total aquí, para hallar el r cuadrado. Entonces acuérdense que para hallar la suma total hemos dicho que tenemos que restar al y su promedio, ¿no? El I bar, el I bar le vamos a llamar, ¿no? ¿Sí? El I promedio, ¿no? ¿Sí? El Y menos el Y promedio y al final eso lo elevamos al cuadrado, al costado, ¿ya? Entonces esto sería, eh, o si no diferente, también lo podemos elevarlo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Esto lo podemos elevar al cuadrado, ¿ya? Entonces esto es, acuérdense que esto es elevado al cuadrado, ¿no? Voy a poner 2. Lo elevamos al cuadrado de frente, ¿ya? Entonces, acá ponemos paréntesis. El y menos el y promedio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el y acá? Este sería este valor de aquí, ¿no es cierto? El 3. A esto le resto el y promedio. ¿Cuánto es el y promedio acá? El promedio es este, 4.4. Cierro paréntesis y todo eso lo elevo al cuadrado, ¿cierto? De frente. Y obviamente esto lo pongo enter y ya tengo el primer valorcito de aquí, ¿no? Pero lo que voy a hacer es ahora, voy a fijar, porque otra vez si corro la fórmula, el y promedio se va a correr, ¿no? Entonces acuérdense que este y promedio es fijo, el 4.4, entonces lo tengo que fijar acá con F4, ¿no es cierto? Y ya está fijado. Y luego tenemos esto, lo corremos para el resto de valores y ya tenemos la suma de la suma total, ¿no? La suma total, ¿no? Que nos ha salido 11.2, ¿no? Y ahora sí, nosotros podemos poner acá la fórmula, ¿no? Del r cuadrado. Aquí la fórmula del r cuadrado sería igual, ¿no es cierto? Hemos dicho que es 1 menos, paréntesis, ahí hay un cociente, ¿no? La suma residual, ¿cuánto es la suma residual? La suma residual sería esta, ¿no? La suma del U2, ¿sí? La suma de los mu gorrito al cuadrado, que me sale 1.2, y eso lo divido entre la suma total, ¿no? Que sería este I menos I promedio, todo eso elevado al cuadrado, la suma me sale 11.2. Cierro paréntesis y esto es lo que me sale, ¿no? Y acá está. Y el r cuadrado me ha salido 0.89. ¿Ok? ¿Ok? Este sería el r cuadrado, ¿no?
Entonces, de esta forma podríamos calcular el coeficiente de determinación también, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo se interpreta en este caso? A ver, ¿cómo se interpreta el R cuadrado? ¿Cómo se interpretaría el R cuadrado en este caso? ¿Cómo lo interpretaríamos, el R cuadrado? ¿Y qué significa que el R cuadrado sea 0,89? Vamos a ver. ¿Quién se anima? Profesor, cuando R cuadrado se aproxima a 1, decía que X explicaba todos los valores de Y. Ya, ok. Algo mejor que eso, ¿ven? Pero por eso, ahí tienen el numerito, es 0,89. ¿Qué significa eso? Profesor, sería que del 100% de la varianza de Y, el modelo explica el 0,89, 89%. El 89%, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, el R cuadrado significaría eso, ¿no? Que del 100% de la variabilidad de nuestra variable endógena, de nuestra variable Y, del 100% de la varianza de Y, el modelo está explicando un 89%, ¿no? Obviamente es bastante alto, ¿no? ¿Sí? O sea, cerca al 90%, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿y el restante? Si esto lo aproximamos, obviamente va a ser 90%, y el 10% restante, ¿qué es lo que lo está explicando? El 10% restante, ¿qué es lo que explicaría? El error, El residuo, exactamente, o los errores, ¿no? Los residuos estarían explicando el 10% restante, ¿no? Y aún así, obviamente, el modelo con el que hemos trabajado sería un buen modelo porque justamente es 90%, es bastante alto, ¿no? Es cercano a 1, ¿ok? Sería un mal modelo, obviamente, si es inferior a 0,5, ¿no? Sería 0,3, 0,2, pero acá nos ha salido 0,9, ¿no? Que es bastante alto, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esta forma calcularíamos, o sea, manualmente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, la forma como hemos hecho los cálculos. ¿Está claro los cálculos aquí? ¿Hay alguna pregunta? Esto es manual, ¿no? Si lo hubiésemos hecho de forma manual, lo tendríamos que trabajar de esta forma, ¿no? O sea, pero ahorita vamos a ver que hay una opción en el Excel también que lo va a calcular automáticamente, ¿no? Inclusive va a calcular las varianzas, así. Acá todavía no hemos calculado varianzas, por ejemplo, ¿no? Lo único que hemos hecho es calcular los parámetros del modelo, el R cuadrado, pero todavía no hemos visto cuánto será la varianza de beta 0, cuánto será la varianza de beta 1 gorrito, ¿no? ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo sale eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí con este ejercicio del Excel? O sea, hay que tener bien claro, ¿no? ¿Qué cosa estamos calculando por eso? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Está claro el cálculo que hemos hecho? Sí, profesor. Ok. Entonces veamos ahora, vamos a hacer ahora, voy a copiar solamente los datos, este X y Y lo voy a copiar. Y vamos a trabajar en otra hoja, a ver, aquí. Ok, entonces vamos a trabajar ahora en una nueva hoja. Y vamos a utilizar otra opción que tiene el Excel, bueno, para este caso, ¿no? Para el modelo de regresión lineal simple, que nos va a ayudar a poder calcular más cosas todavía, ¿ya? Entonces vamos a... entonces, una vez que tenemos los datos, hay una opción en el Excel que ya nos va a permitir inclusive calcular la ecuación de la recta, el R cuadrado, las varianzas, inclusive nos va a calcular los intervalos de confianza todavía, ¿ya? Entonces vamos a hacer de la siguiente forma aquí. Entonces, para eso vamos a activar, hay una función, bueno, en algunos casos en el Excel ya está activo, pero en algunos casos no, ¿ya? Entonces, en caso no esté activo, lo vamos a activar. Acá, por ejemplo, vamos aquí donde dice la opción datos, ¿ok? Si acá, por ejemplo, en mi máquina no está activa esta opción, se van a la opción de datos en el Excel y acá en esta pestañita debería aparecerles
una opción que se llama el análisis de datos. ¿Ok? Entonces no está activo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, nosotros vamos a activarlo, ¿ya? Entonces nos ocupamos acá, nos ponemos en la parte final, en el espacio vacío y le ponemos botón derecho y vamos a poner acá personalizar barra y herramientas de acceso rápido. ¿Ok? O inclusive acá, personalizar cinta de opciones, creo que es. A ver, entramos aquí. Sí, personalizar cinta de opciones, ¿ya? Entonces acá nos vamos en esta parte vacía, ponemos botón derecho, personalizar la cinta de opciones y les va a aparecer esta ventana y se van a la parte donde dice complementos, acá en la parte izquierda dice complementos, ¿ok? Ponen complementos y en complementos obviamente hay una lista aquí que ya están, se supone, activas y se van a la parte inferior donde dice administrar, ¿ok? Donde dice administrar complementos de Excel y se van a esta opción donde dice ir, ¿ok? Entonces, al momento de poner esta opción, les va a aperturar esta ventanita de complementos. Dice complementos disponibles, ¿se ve? Y están deseleccionados, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar con check la primera en especial, ¿no? Que se llama herramientas para análisis. Hay otras herramientas también acá. Por ejemplo, este Solver sirve, por ejemplo, para trabajar modelos de optimización. Para poder trabajar modelos de maximización, minimización, acá podemos trabajar con este Solver. Pero para nosotros, para la parte estadística y econométrica, esta herramientas para análisis va a ser importante. Entonces activamos esta opción y le ponemos a aceptar. ¿Ok? Y noten que inmediatamente le ponemos esto, ya nos figura esta pestañita aquí, que se llama análisis de datos. ¿Ok? Entonces ya está activo, ya entonces podemos trabajar con esta opción aquí. Entonces entramos a esta opción que se llama análisis de datos. Y ya nos va a salir esta ventanita donde tenemos varias opciones acá. Análisis de datos, funciones para análisis, dice, ¿no? Ok, entonces acá hay varias cosas que uno puede hacer en el Excel para el tema estadístico, ¿no? Acá, por ejemplo, hay análisis de varianza de un factor, de dos factores, coeficiente de correlación, podemos calcular covarianzas, hacer estadística descriptiva, etcétera, etcétera, histograma, generación de números aleatorios. Acá, por ejemplo, podemos generar números aleatorios. Jerarquía percentil, regresión, ¿no? Y justamente está acá nuestra opción para nosotros, ¿no? Regresión. ¿Ok? El análisis de regresión, entramos a esta opción que dice regresión. Le damos a aceptar. ¿Ya? Y automáticamente entramos a regresión, nos va a salir esta ventanita. ¿Ok? Y nos dice entrada, ¿no? Rango Y de entrada, rango X de entrada, ¿no? Y acá, ¿qué cosa ponemos en estos rangos? Justamente vamos a seleccionar los datos con los que vamos a trabajar tanto para la variable Y como para la variable X, ¿no? Entonces acá rango Y de entrada nos vamos a esta flechita roja y seleccionamos los valores nomás, solo los números de la columna Y, solo los valores. Ya está, ¿sí? Seleccionamos solo los valores de la columna Y o de la variable Y. Luego donde dice rango X de entrada, otra vez nos vamos a la flechita y seleccionamos solo los valores de X. Listo. Una vez que seleccionamos ambos, ya está seleccionado todos los datos. Acá inclusive nos pide nivel de confianza 95%, lo pueden activar. Opciones de salida, acá le decimos que nos bote una hoja nueva. El tema de los residuales también, mira, acá nos podemos pedir que nos calculen los residuos. ¿Ok? Y podemos pedir que nos haga un gráfico de los residuos también si quieren, ¿no? ¿Ok? Entonces los residuos y los gráficos de los residuos, ya está, nada más. Y le damos a aceptar. ¿Ok? Y automáticamente el Excel ya nos ha calculado todo prácticamente, ¿no? Acá está, ¿no? Acá voy a ampliar un poquito esta opción. Es todo lo que nos calcula el Excel aquí. Chequeen, a ver.
Ok, entonces acá tenemos, ¿no? Empezamos desde la parte de arriba, donde dice resumen. Acá nos dice resumen, ¿no? Y después, debajo de esta parte donde dice resumen, abajo justamente nos bota esto, estadísticas de la regresión, nos dice, ¿no? Y acá está, ¿no? Coeficiente de correlación múltiple, acá está, justamente, 0,94. Coeficiente de determinación, ¿se acuerdan que ahorita lo hemos calculado? ¿Cuánto nos ha salido? Aquí está, ¿no? Coeficiente de determinación, el R cuadrado nos ha salido 0,89, aquí está. 0,89, 28,57 con todos los decimales, ¿no? Hay otro coeficiente de determinación que se llama el ajustado. Todavía no hemos visto la fórmula, ¿ya? Hay otro, el R cuadrado ajustado, también lo calcula. ¿Ok? El error típico, acá está. El error típico de la regresión, ¿se acuerdan? Nos ha salido también, aquí está, 0,63, ¿no? Que era el otro indicador que también está en la diapositiva. El error estándar de la regresión. El error estándar de la regresión acá se lo llama el error típico, ¿no? Y lo ha calculado, 0,63. El número de observaciones con el que hemos trabajado son 5, acá está, ¿no? Y estos son efectivamente los coeficientes de resumen, digamos, ¿no? De la regresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces esta columnita es muy importante, ¿ya? Por eso lo estoy sombreando de amarillo. Sí, el R cuadrado ya sabemos cómo se calcula, también hay el R cuadrado ajustado, el error estándar de la regresión, aquí está, ¿no? O el error típico, ¿no? Y número de datos. Seguimos bajando, a ver, ¿qué más tenemos aquí? También nos hace el famoso análisis de varianza, miren, noten. Aquí están con los grados de libertad inclusive, ¿no? Grados de libertad y aquí está, ¿qué más? Acá tenemos suma de cuadrados, y aquí está la suma de cuadrados. Esos sumatorios elevado al cuadrado, ¿se acuerdan? Que acabamos de calcular ahorita para hallar el R cuadrado. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí, regresión. La suma explicada es este de aquí. La suma de la regresión, o también se llama la suma explicada, viene a ser este 10. La suma de los residuos, aquí está, 1,2. Y la suma total, acá está, 11,2, que es justamente lo que hemos trabajado aquí, ¿no? En la tablita, que está. El 11,2 era la suma total, aquí está, ¿no? ¿Notan? 11,2 la suma total y la suma de los residuos al cuadrado, que está 1,2, ¿no? Que lo hemos hecho manualmente y aquí está, en el Excel ya nos calcula toda esta suma también, aquí está. ¿Ok? Entonces noten que el Excel ya nos calcula todo de una sola, ¿no? Inclusive nos pone los grados de libertad para cada uno de ellos, ¿no? Sus grados de libertad para la suma explicada es 1, para la suma residual es 3 y para la suma total es 4, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos eso, ¿no? ¿Qué más hay aquí? Es promedio de los cuadrados, bueno, acá también, el valor del F estadístico, etcétera, ¿eh? Pues lo más importante es esto de acá, la suma de los cuadrados. Y ahora seguimos bajando. Y ahora sí, acá tenemos lo que justo estábamos, esta columna de los coeficientes. Acá está, esta tablita es de la regresión ya. Aquí están los valores de la regresión. Acá están los coeficientes, ¿no? Lo voy a subrayar de amarillo, acá está. Acá está acá dice intercepción, dice, ¿no? O el intercepto. Esta intercepción justamente es el beta 0. Este es el beta 0, ¿no? Este es el beta 0. Y la variable x1, o sea, su coeficiente, acá está, ¿no? Nos ha salido 1, acá está. Esto vendría a ser, en otras palabras, el beta 1. Aquí está, ¿no? Coeficientes, entonces acá tenemos el beta 0 nos ha salido 2,4, el beta 1, 1. Acá está, justo lo que hemos calculado, ¿no? Y al costadito nos calcula los errores típicos. ¿Y qué cosas son los errores típicos? No es más que las desviaciones estándar. O sea, estas son las varianzas de estos estimadores, pero ya con la raíz cuadrada, ¿no? El error estándar que nosotros le hemos llamado en la diapositiva, ¿no? El error estándar, ¿se acuerdan? Que vendría a ser la raíz cuadrada de la varianza de beta 0, este 0,48, y este 0,2 vendría a ser la raíz cuadrada de la varianza de beta 1 gorrito. ¿Ok? Ya nos calcula también el Excel, noten, ¿eh? 0,48 y 0,2. ¿Sí? ¿Se acuerdan del beta 1 gorrito de la fórmula de la varianza? De beta 1 era una fórmula así media rara, bastante grande. Justamente aquí ya no los calcula, ¿no? El Excel, 0,48.
Y también acuérdense que la última clase cuando hemos visto la parte de inferencia estadística, también nos calcula el T estadístico. El T calculado, ¿se acuerdan del estadístico T de Student? También nos calcula esas dos columnas, acá está. Ok, entonces ya tenemos todo esto, ¿no? Los coeficientes, tenemos el error típico, el estadístico T de Student también, ¿no? Mira, el test, el estadístico T calculado para el beta 0 nos ha salido 4.89 y el estadístico T para el beta 1 nos ha salido 5. ¿Ok? Nosotros podríamos chequear este T calculado con la tabla de la distribución T de Student y para ver, para aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿no? ¿Ok? Podríamos comparar, ¿se acuerdan cuando hemos dibujado la curvita de la T de Student? Y ver para el caso de una prueba de 2 colas, ver este numerito, ver en qué región cae, ¿no? Al 95% de confianza y ver con tantos grados de libertad, ¿no es cierto? Con 3 grados de libertad, ¿no es cierto? Ver con cuánto realmente es si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, noten que después de esto, de los estadísticos T de Student, nos calcula la probabilidad también. ¿Se acuerdan? La probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Aquí está, ¿no? Nos ha calculado también la probabilidad. ¿Ok? ¿Y se acuerdan el criterio de la probabilidad? ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto debía ser esta probabilidad para rechazar H0? Si ya no queremos chequear la tabla de la distribución T de Student, podríamos chequear de frente la probabilidad nomás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer acá, por ejemplo? Para la constante, para el beta 0, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? ¿Se acuerdan cuál era el criterio? ¿Cuál era el criterio, se acuerdan? Ya se han olvidado. Justo en la clase anterior hemos puesto, ¿no? Para ya no estar chequeando, yo les dije la tabla de la distribución T de Student y estar comparando con este número, con este estadístico T. De frente nosotros podíamos chequear la probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el criterio aquí? El criterio que nos dice es lo siguiente, ¿no? Si la probabilidad, ¿no es cierto?, del estadístico T de Student es menor a 0.05, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Si esta probabilidad es menor a 0.05, entonces dijimos, ¿cuál era el criterio? Entonces automáticamente nosotros rechazamos, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Este era el criterio, ¿ok? Si la probabilidad es menor al 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, ¿no es cierto? Al 95% de confianza, ¿no? Acá rechazamos H0. Al 95% de confianza, ¿no? Entonces chequeen, a ver, para la constante, ¿aceptamos o rechazamos? ¿Qué dicen ustedes? Rechazamos. Aceptamos. ¿Aceptamos? No rechazamos. 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 Rechazamos porque está menor a 0.05, ¿no? Y acá cuánto es 0.01 y está justo, está dentro de este rango. 0.01, entonces rechazamos H0. Ahora, para el beta 1, bueno, en este caso ya no es beta 1, sino para la variable X, ¿no? Porque acuérdense que estamos analizando cuando hacemos pruebas de hipótesis respecto a la variable, excepto en el beta 0 nada más, ¿no? Porque el beta 0 es la constante, ¿no? Pero en este valor, para el segundo valor, este 0.01539 es para la variable X. ¿Ok? Entonces acá estamos viendo si la variable X es relevante o no es relevante. Entonces nos ha salido acá la probabilidad 0.015. Entonces, ¿está dentro de este rango? Sí, está dentro del 0.05. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Rechazamos H0. Entonces, ¿qué significa rechazar H0? ¿Que la variable X es relevante o no es relevante? Acuérdense que las hipótesis eran las siguientes, ¿no? Acuérdense acá, voy a volver a escribir. H0
¿Se acuerdan cuál era? Para el caso de beta 1, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer para el caso de beta 1. H0 era de que beta 1, ¿cómo debía ser? La hipótesis nula de dos colas era de que beta 1 sea 0, ¿no es cierto? Esta es la hipótesis nula de la prueba TD-Student. Y H1, nuestra hipótesis alternativa, la planteábamos de la siguiente forma, ¿no? H1 era de que el beta 1 era distinto de 0, ¿no? ¿Ok? Esta era la prueba que estamos probando con este criterio de... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que estamos probando, ¿no? Y este es el criterio de rechazo, ¿sí? Criterio de aceptación o rechazo. En el segundo caso estamos diciendo que 0.015. Entonces, ¿qué significa? Rechazamos H0. Entonces, ¿qué significa rechazar H0? Para beta 1, o para la variable X en este caso, ¿eh? ¿Qué significa rechazar H0? ¿Qué significa rechazar H0? Vamos, hablen, por favor. B1 es diferente de 0. Más fuerte, a ver. Que B1 es diferente de 0. Sí, pero a ver, más allá de eso, ¿no? Esto es beta 1, pero acuérdense que estamos haciendo la prueba para la variable X. Cuando trabajamos con el beta 1, estamos haciendo la prueba de hipótesis, estamos haciéndolo para la variable X. Entonces, ¿qué significa rechazar H0 en este caso? Porque efectivamente nos ha salido 0.015, lo cual nos dice que hay que rechazar H0. Entonces, ¿qué significa eso? Que no tiene significancia. Tiene significancia. ¿Que no tiene significancia o sí es significativa? Acuérdense que nuestro modelo es este, ¿ah? Estamos trabajando con este modelo. Y igual a beta 0 más beta 1 por X. Estamos trabajando con este modelo. Por X. Sí, tiene significancia. ¿Por qué? Ok, estamos trabajando con este modelo. Estamos rechazando beta sub 0. Exactamente. Si rechazamos H0, ¿qué significa rechazar H0? Que beta 1 no es igual a 0. Porque si aceptamos H0, le estamos diciendo que beta 1 es 0, ustedes reemplazan acá en la ecuación, beta 1 igual a 0, ¿qué significa? Esto desaparece. Entonces estaríamos diciendo que la variable X no es significativa, ¿no? Pero debido a que estamos rechazando acá, rechazamos H0, por lo tanto se cumple H1, estamos diciendo que efectivamente la variable X sí es una variable significativa para explicar a la variable endógena, ¿no? O sea que X sí realmente explica a nuestra variable Y. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo con esta prueba de hipótesis, ¿no? Decir de que la variable X realmente es significativa o no es significativa. Si aceptamos, diremos que esa variable no es significativa. Si rechazamos, entonces estamos diciendo que esta variable sí es significativa. ¿Ok? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, por favor, ¿no? Entonces, para ver qué cosa significa aceptar o rechazar H0, hay que tener bien claro cuál es la hipótesis nula y cuál es la alterna. Y en el contexto de qué modelo estamos hablando, ¿ok? Entonces eso es lo que tendríamos en esta parte del Excel, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta en esta parte de la prueba de hipótesis? Porque acá ya noten que el Excel ya nos está calculando ya la probabilidad, inclusive los test estadísticos, todo. Por eso es que nosotros de frente estamos interpretando ya. ¿Sí? Estamos procediendo a la interpretación. ¿Hay alguna pregunta en esta parte para reiterar? Si no... ¿Estamos? Ok, entonces pasa lo mismo para el caso de beta 0, ¿no? También hemos rechazado H0. Entonces, ¿qué significa? Que la constante también sí es significativa, ¿no? El intercepto, ¿sí? Porque también cumple la misma condición de rechazar H0, ¿no? Para el beta 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la constante también en el modelo sí es relevante, ¿no? Dentro del modelo econométrico. ¿Ok? Entonces, una vez que hayamos hecho las pruebas de significancia, recién chequeamos que al costado también el Excel nos calcula los intervalos de confianza al 95% de significancia, ¿no? Ya está, ¿no? El 95% de confianza. ¿Cómo se interpreta estos intervalos? Es bastante sencillo, ¿no? Simplemente decir que el beta
el beta 0 verdadero se encuentra, está en este intervalo, ¿no? 0,84 y 3,95 al 95% de confianza. ¿Sí? Este es el valor inferior y este es el valor superior, ¿no? ¿Sí? Y el beta 1 verdadero, ¿no es cierto? El beta 1 verdadero se encuentra en este intervalo también, ¿no? 0,36 y 1,64 al 95% de confianza, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que nos dice los intervalos de confianza, ¿no? Es una estimación de que nuestro verdadero valor del parámetro, tanto beta 0 o beta 1, está en este intervalo, ¿no? Cae en este intervalo al 95% de confianza. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá obviamente se está repitiendo, ¿no? Lo mismo, porque nosotros le hemos puesto ya por defecto 95, ¿no? Si no lo hubiésemos activado esa opción del 95% de confianza, acá el Excel nos hubiese calculado al 90 y de repente al 99 también, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, y eso es lo que nos bota, ¿no? El Excel. Y aquí en la parte inferior, más abajo todavía, después de la tabla y acá está la tablita esta que habíamos hecho y que ya nos bota, ¿no? Análisis de los residuales. Acá nos ha calculado inclusive los I gorrito, el pronóstico para Y y los residuos. Acá están, ¿no? Acá están. Y para las 5 observaciones, ahí noten que son las 5 observaciones. ¿Ok? Ahí están los pronósticos, ¿no? Para ambas variables. Para el I gorrito y para el mu gorrito, ¿no? Acá está, ¿no? Este es el Y gorrito, ¿sí? Lo ha calculado también, ¿no? Y este es el mu gorrito, ¿no? Los residuos. ¿Ok? Entonces, estos son los valores que justamente están acá, que ya lo habíamos hecho nosotros manualmente, ¿no? El mu gorrito y el Y gorrito, ¿no? Y que el Excel ya lo calculó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta forma podemos interpretar podemos trabajar con el Excel. Noten que el Excel ya nos calcula todo, ¿no? Los coeficientes, valores estándar, los estadísticos T-de-Student, nos calcula la probabilidad, inclusive nos hace cálculos de intervalos de confianza también. ¿Sí? Y nos hace el cálculo también del R cuadrado, ¿no? Acá están las estadísticas resumen, el coeficiente de determinación, el ajustado y el error estándar de la regresión también. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes van a hacer ahora para la próxima clase es, anoten por favor esta parte, van a trabajar ahora con las siguientes variables, ¿ya? Supongan ahora que van a tener aquí, van a trabajar con 10 datos, ¿ya? Entonces van a tener aquí, supongan que tenemos 10 individuos. Acá vamos a poner las horas de estudio y aquí vamos a poner la nota. Entonces vamos a suponer que ahora ya no tienen 5 datos, sino unos 10 datos. ¿Ok? Van a tener 10 observaciones, ¿ya? Supongo que acá un individuo le dedica 0 horas de estudio y su nota es de 14. Otro que tiene 1 hora, acá su nota es de 11. Aquí 2 horas, su nota es de 14 o 12. Estudia 4 horas, su nota es de 17. Acá supongo que alguien estudia 1 hora y sacó una nota de 10. Otro que tiene 0 horas y acá 13, ¿eh? 3 horas y acá sacó 16. 5 horas y sacó 20. Supongo acá otras 3 horas, sacó 15. Y por último, vamos a suponer aquí que alguien estudió 4 horas y sacó 16. 18. Ya está. ¿Ok? Entonces tenemos acá notas
las horas de estudio que le dedica una persona a la semana al curso de econometría y estas son las notas. ¿Ok? De 10 personas, ¿no? Acá tenemos 10. No, solamente 9 creo que aquí. Sí, solo hay 9, profesor. Y un dato más, ¿ya? Entonces, supongo que ahora ya también vamos a tener de que el compañero número 10, supongan que ahora le dedica 5 horas de estudio y sacó 16. Ya está, ya está. Tenemos ahí el décimo más. Ok, entonces supongo que tienen estos 10 datos de horas y nota en el curso de econometría. Vuelvo a repetir, horas, en este caso son horas a la semana, ¿ok? Y estas son las notas que obtuvieron en el examen, ¿ok? Entonces, a partir de esto, les voy a pedir que hagan un modelo de regresión lineal, ¿no es cierto? Donde en este caso el modelo obviamente va a estar referido a la siguiente ecuación. Entonces van a trabajar de esto, ¿no? Donde van a decir que la nota va a ser igual a, la nota del individuo I va a ser igual a beta 0, va a ser beta 0 más beta 1 perdón. Beta 1 por la variable horas, ¿ok? Nuestra variable X va a ser las horas de estudio. La variable hora, ¿no es cierto? Y más un término de error, ¿sí? Entonces este es el modelo con el que están trabajando ustedes, ¿no? Van a trabajar y lo van a hacer tal cual lo hicimos en el Excel, ¿ya? Pero con la última opción ya no van a hacer la tablita y donde van a sumar, multiplicar, no, sino de frente aplican la última opción que hemos utilizado, el análisis de datos del Excel, y van a obtener este modelo, ¿ya? Van a obtener todas las estadísticas de regresión, el R cuadrado, el T de Student, pero como el Excel ya lo calcula todo, lo que voy a pedirles es la interpretación, ¿ok? Lo que les voy a pedir es la interpretación, así es que para la próxima clase yo, al principio, al empezar la clase, voy a llamar a cualquiera de ustedes para que me interprete, por ejemplo, les digo, ¿qué significa el beta 0? El tal numerito, ¿qué significa el beta 1? ¿Qué significa que la probabilidad sea tanto? ¿Qué significa el R cuadrado? ¿Qué significa el error estándar de la regresión? Etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, eso ténganlo si quieren aparte del Excel, eso llévenlo al Word y hagan un ejercicio de interpretar cada uno de los estadísticos que nosotros ya hemos estudiado en el curso, el R cuadrado, el estadístico T de Student, etcétera, etcétera, ¿ya? Y yo les voy a preguntar de frente, ¿ya? ¿Qué significa esto? Y ustedes tienen que responderme esto, ¿ok? Entonces, con estos datos, por favor, lo trabajan y vuelvo a repetir, lo que voy a poner énfasis es en las interpretaciones, ¿ya? Para la próxima clase, entonces. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces nos quedamos en esta parte. Entonces, para la próxima clase, por favor, tienen este ejercicio, así es que interpreten todos los resultados que les va a arrojar el Excel y con eso comenzamos el día jueves. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bien, nos quedamos acá entonces, ¿ya? Nos estamos viendo el día jueves. Hasta el día jueves, profesor. Hasta el jueves.